dice la palabra, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esta es la segunda parte de esta meditación, de estos 2 versículos. Dada la importancia del tema en nuestros tiempos, es importante que tengamos un acercamiento bíblico al respecto de este tema que es ríspido, que es difícil y que es un tema que está ahora muy actual, que tiene que ver con justamente el divorcio. Aquí la palabra repudio, pero estamos hablando de el divorcio. Y otros 2 factores que son importantes, uno que tiene que ver con la cláusula de excepción a causa de fornicación, que tenemos que entenderla a la luz del contexto, y la otra de aquellas personas que han sido repudiadas o se han divorciado y que luego entonces se vuelven a casar. Dice la Escritura aquí, solamente en una lectura bastante somera, que el que se casa con la divorciada comete adulterio. Hemos de tener este tema de una manera muy responsable en el contexto no solamente de este pasaje que tenemos aquí, sino en el contexto de toda la Escritura. Una de las cosas que tengo que decir antes de entrar en el tema es que nosotros somos ciudadanos del reino. La cosmovisión que nosotros tenemos de la vida no es una cosmovisión que el mundo determine, dada que nuestra naturaleza ha sido modificada y antes nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero como dice la palabra, hoy el Señor nos ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable y ahora nuestra conducta debe de ser como ciudadanos del reino. Es decir, que ahora nosotros tenemos que vivir en función de un reino específico. Es una lucha bastante difícil porque vivimos en este mundo y no nos podemos apartar del mundo, ir a las montañas y tener una vida allá más santa, más honesta. Estamos en medio de un mundo que es hostil, un mundo que es contrario a la Escritura. Entonces nosotros tenemos que entender y también comprender que la lucha que tenemos nosotros hoy día ante este mundo, pues es una lucha muy difícil. Nuestras relaciones interpersonales como creyentes son pocas. Los momentos que tenemos de estar juntos para compartir y para estudiar la palabra son pocas. Sobre todo las personas, los creyentes, que solamente abren su Biblia el domingo a la hora de la predicación y la cierran terminando el sermón y no la vuelven a abrir sino hasta el siguiente domingo en la siguiente predicación. Estamos siendo discipulados por el mundo y el mundo nos está diciendo qué tenemos que hacer, cómo tenemos que creer, qué tenemos que pensar. Y el mundo ha hecho un trabajo maravilloso. Tuviésemos nosotros que imitar un poco al mundo. ¿Qué trabajo de discipulado tan maravilloso está haciendo? Porque ahora nosotros estamos casi parecidos al mundo, ¿no es cierto? En nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, en la manera de pensar y en las prácticas cotidianas estamos nosotros conduciéndonos como el mundo dice que nos conduzcamos. Pero cuando entramos al estudio del Sermón del Monte nos hemos percatado de que justamente el Señor quiere que seamos contracultura, ¿no es cierto? Que vayamos en contra de las culturas pecaminosas del mundo, cosa más difícil. Y por ahí estudiamos las bienaventuranzas y hay una serie de sentencias en donde se nos da nuestra responsabilidad de ser sal y también ser luz del mundo. Pero ahora empezamos con este tema que es bastante complejo, en donde nosotros tenemos que entender que le está hablando pues a los discípulos, pero también de manera indirecta está mandando un mensaje a los fariseos que en su momento, en el capítulo 19, van a llegar con Jesús para preguntarle al respecto de este mismo tema del divorcio, pues del repudio. Así que hemos de entrar en este punto entendiendo que la exigencia del pasaje es para ciudadanos del reino. Por cierto, debe de aplicar para todos los matrimonios, dado que el matrimonio es una ordenanza de la creación, pero más específicamente para nosotros que somos creyentes, que oímos que fue dicho algo y entonces el Señor ahora enseña la verdad del mandato, así como nos ha hablado acerca del adulterio y como nos ha hablado acerca del asesinato
en versículos anteriores. Así que bajo este contexto general tenemos que entrar al tema. Hemos de mencionar, como mencioné la semana pasada, y solamente para tenerlo muy claro, que cuando nosotros entramos a este texto tenemos que tener un concepto del matrimonio bíblico. No tenemos un concepto, o nuestro concepto del matrimonio no puede ser el concepto social que el mundo nos presenta, político que el mundo nos presenta. Tenemos que quitar de nuestra mente el concepto de matrimonio según las corrientes y las filosofías del mundo, y tenemos que tener en la mente cuál es el concepto del matrimonio a partir de lo que la Biblia nos enseña con mucha puntualidad. Este matrimonio ha sido llamado, o el matrimonio ha sido llamado de diferentes maneras en la Escritura. Encontramos diferentes maneras. Por ejemplo, se habla del matrimonio como un pacto. Se habla también como somos una sola carne. Incluso hay expresiones como hasta que la muerte los separe. O está sujeta a tu marido por la ley mientras vive. Todas esas expresiones nos hablan de este matrimonio que es muy importante y que debe de ser indisoluble. No puede romperse. Una de las características importantes del matrimonio cristiano, y nosotros lo tenemos que entender así, es que el matrimonio no puede romperse, no debe romperse. El matrimonio es para siempre. Incluso tenemos la sentencia que lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Bajo este principio general debe quedarnos clarísimo que el divorcio, el repudio, no está ordenado ni permitido por Dios. Acabamos de leer el pasaje de Malaquías, en donde con toda claridad el profeta dice que Dios aborrece el repudio, y nosotros tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece. Y si Él aborrece el repudio, nosotros también tenemos que aborrecer el repudio, el divorcio. No puede entrar dentro de nuestro concepto de ciudadanos del reino. Tiene que estar quitado de nuestra mente siquiera pensar en la posibilidad de que una persona creyente pueda divorciarse. Si no se puede divorciar una persona, o no debería divorciarse una persona no creyente, amados hermanos, mucho menos una persona creyente. En ese contexto, nosotros tenemos entonces este texto que nos confunde un poco juntamente con el pasaje de Marcos 10 y de Mateo 19, en donde se habla acerca de una cláusula de excepción para el repudio. Y ese es un tema que tenemos que tener como muy claro. Entonces nos preguntamos, ¿la Biblia sí justifica una causa para poder dividir el matrimonio? ¿Sí existe una cláusula para que podamos romper la relación matrimonial? Y si existe esta causa, algunos dirían, por favor, díganmela. Y entonces encontramos en la Biblia este versículo que ha sido causa de grandes controversias. El versículo que está siendo de un gran conflicto es en el 32, cuando dice que yo os digo, y está hablando Cristo, que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. A simple vista, un creyente que tiene lectura superficial de la Escritura encontraría entonces ya la razón por la que pudiese divorciarse. Y más se complica cuando justamente en los versículos anteriores el Señor en el sermón está diciendo que cualquier persona que vea a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se imagina el riesgo? Oye, pero yo no he adulterado, pero ya la viste para adulterar, por lo tanto el adulterio es consumado, nos divorciamos. Ahora ya no es solamente el adulterio consumado, sino ahora ya se convierte en el tema de que si ya viste a una mujer para codiciarla, a un hombre para codiciarlo, dice Jesús que ya es adulterio. Por lo tanto, entonces se aplica la norma del versículo 32 y me puedo divorciar, por supuesto, con toda libertad y con el permiso de la palabra. ¡Qué terrible confusión! En este ejercicio de interpretación caprichosa, podemos caer en errores tan graves, y hemos caído en errores tan graves, que ahora se ha promovido mucho este tema. Y ese es un tema que tenemos que tener muy, pero muy claro en nuestra mente. A Dios
no le gusta el divorcio. Estos versículos no están promoviendo el divorcio. Está dando el Señor un matiz importante sobre la pecaminosidad que tiene que ver con el adulterio, que está dentro del área de la fornicación, y que establece una norma que ya había establecido Moisés en el pasado para todos aquellos que cometen la infracción. Y entonces, para legislar y que haya orden, entonces Moisés dice, el Señor, que dio la posibilidad de la carta de repudio. Pero para poder entrar al texto, tenemos que hablar un poco acerca de la norma interpretativa. Normalmente estos conceptos los tengo yo solamente para mi propio estudio, pero ahora quisiera mencionarles una norma de interpretación que es sumamente importante y específicamente en este pasaje. Así que con toda paciencia, escuche una norma interpretativa que se aplica aquí y que se aplica en otros textos. La norma dice que no debemos de cometer el error de interpretar el principio general a la luz de la excepción, sino justo al revés. Debemos interpretar la excepción a la luz del principio general. Esto puede causarle un poco de confusión ahora, pero va a quedar claro cuando analicemos el pasaje. Nosotros tenemos aquí una cláusula de excepción. Tenemos un par de oraciones o una oración, que en esta oración hay dos en realidad. Y los que han estudiado el español y la gramática pueden entender este asunto de las oraciones subordinadas. Y dentro de esta gran oración tenemos una oración en medio. La oración que está en medio es la cláusula de excepción, que vamos a evaluar en algún momento para que tengamos el concepto completo. Así que entonces, no debemos interpretar el principio general a la luz de la excepción, sino la excepción a la luz del principio general. ¿Qué pasó con los fariseos? Los fariseos y el mundo de aquella época, y por cierto el mundo de nuestra época, ha interpretado el principio general a la luz de la excepción. ¿En qué sentido? Que los fariseos en aquel tiempo ponían mucho más atención en la carta de repudio, llamémosle hoy el acta de divorcio, ¿no? Estaban por encima de esto, privilegiando esto en lugar de privilegiar el principio que es el matrimonio que no se puede romper. La norma de Dios está establecida desde Génesis 2:24, que los dos son una sola carne y que lo que Dios ha unido ningún hombre lo puede separar. Este principio que está desde el origen, desde el principio, como una ordenanza de la creación, no ha sufrido modificación. Y si hemos creído en un Dios inmutable, Él no cambia su opinión. Él no dice, antes dije esto, pero como está el mundo, ahora voy a dar permiso. Esto no cambia, Dios es inmutable. Ese principio impera, ese principio está en nuestro tiempo. ¿Cuándo terminará el principio? Cuando Cristo venga. Al final de los tiempos nos iremos con Él y no habrá más ley porque estaremos en perfección con Cristo. Sin embargo, hoy día se ha roto. Y escuchamos a personas, en aquella época se escuchaban a personas, fariseos especialmente, diciendo, sí puedes dar carta de repudio. Llegaba alguien, puedo divorciarme de mi esposa por cualquier causa, como decíamos la semana pasada, no le puso suficiente sal a la sopa, me planchó mal el pantalón, cualquier causa, ¿puedo hacerlo? Bueno, dirían los doctores de la ley, está bien, puedes hacerlo, con una condición. Dale carta de repudio. Si no tienes la carta de repudio, entonces no la calificamos como posible. Le daban más énfasis a la excepción. Ponían más énfasis sobre la carta de repudio. Como si la carta de repudio diera permiso para hacer lo que quisieran. Es que puedo separarme, puedo correr a mi esposa solamente porque llegó un poco más tarde de su reunión de oración con las hermanas. ¿Esa es una causa suficiente? Claro, puedes hacerlo, siempre y cuando hagas las cosas como deben hacerse. Ve a las autoridades, divórciate, ten tu acta y entonces no hay problema. Están privilegiando la excepción por encima del principio general. El principio general es, no te puedes divorciar. La cláusula de excepción es esto, excepción. Y sobre la excepción tenemos que poner atención. Hace 8 días hablaba yo de
Cuando estamos en la calle, ¿no? Usted se acordará de esto porque esto habla de la cláusula de excepción. De repente uno puede estar en el tráfico. Yo trabajé en el centro de la Ciudad de México y hay mucho tráfico. Y la gente se estaciona en segunda fila. Y uno les reclama, ¿por qué te estacionas en segunda fila? Dicen, yo puse mis intermitentes. Y entonces decía yo que parece ser que poner las intermitentes es un asunto de puedo hacer lo que yo quiera porque puse mis intermitentes. Esa es una excepción. Tengo que estacionarme por alguna razón. Pero el principio general no debe de ser violado. Y el principio general es no se puede estacionar en doble fila. Pero se pone más énfasis en la excepción. Yo puse mis intermitentes que en el principio general. Aquí sucede algo semejante. Sí, pues yo ya di carta de repudio. Entonces estás libre de pecado, entonces no tienes problema. Se privilegia la excepción y se echa por el caño, ¿no es cierto? El principio general. Así que entonces tenemos que revisar este principio general y esta cláusula de excepción. Quiero que tenga abierta su Biblia, porque voy a hacer referencia muy directamente y me interesa mucho que la vea para que me pueda seguir en este tema de interpretación que es un poco complicado. Versículo 32. Voy a leer el texto sin la cláusula de excepción. Cuando hablo de la causa de excepción, la cláusula de excepción, estoy hablando de la oración subordinada para los que les guste el español. Es decir, lo que está entre comas. Lo voy a leer sin esa cláusula. Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahora, lo voy a leer de nuevo porque me interesa mucho que tengamos esa frase muy clara. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Sin la cláusula de excepción. Sin esta. Ahora, ¿qué pasaba? Que la gente estaba divorciándose de su esposa y dando carta de repudio, en verdad, por cualquier causa. Vamos a trasladar esta situación a nuestros tiempos. ¿Por qué razones hoy los matrimonios se disuelven? ¿Por qué razones hoy los matrimonios terminan? Estaba buscando algunas estadísticas, encontré muy poco, pero una cosa que me llamó mucho la atención es que el menor porcentaje de los divorcios tienen que ver con el adulterio. La mayor cantidad de los divorcios tienen que ver con otra cosa, por la falta de dinero, problemas administrativos con el dinero, por la educación de los hijos, porque se gritan todo el tiempo, porque no se toleran, por una gran cantidad de asuntos. Porque ha sido grosero, porque no quiere a mi familia, porque insulta a mi mamá, porque no nos ponemos de acuerdo en los asuntos administrativos, porque la cultura de ella es diferente a mi cultura. Y entonces hay una gran cantidad de asuntos por los cuales hoy día las personas se divorcian. Y eso es muy grave. Muy grave. Porque no hay ningún lado en la Escritura que autorice ni medianamente que una pareja puede separarse o un hombre puede dar carta de repudio por cualquiera de estos asuntos. Pero vamos más allá. En aquella época estaba sucediendo eso. Y dice el Señor que el que da carta se divorcia de su mujer, el que repudia a su mujer, por cualquier causa, por lo que sea, hace que ella adultere. Ahora, no estamos hablando de que el solo hecho de divorciarse convierta a la mujer en adúltera, no, sino que la pone en una condición de que entonces ella va a querer casarse posteriormente y al casarse va a cometer adulterio. Evidentemente, cuando una mujer se divorcia, un hombre se divorcia, ese mismo hecho, este solo hecho, no los hace adúlteros, pero sí los pone en una condición para llegar a este pecado del adulterio.
Ya los pone en esta condición. Y dice la Escritura, y el que se casa con aquella que se divorció por cualquier causa, comete adulterio. Hermanos, si un varón, por cualquier causa, da carta de repudio a su esposa, se divorcia, la está exponiendo a que entre en otra relación y que ella y aquel cometan el pecado de adulterio, aunque civil y legalmente un juez los case. Porque dice la Escritura, el que se casa con la repudiada comete adulterio. Expone a la mujer, en el otro caso también, por supuesto, a que cometa adulterio. Esto es un conflicto, ¿no es cierto? Porque en nuestro tiempo, en nuestros días, ¿cuántas personas no hay dentro de nuestras iglesias que se han divorciado por cualquier causa? Olvídense del adulterio, cualquier otra, y se han vuelto a casar. Si seguimos la norma del Sermón del Monte, si seguimos lo que está escrito aquí, el que se casa con la divorciada comete adulterio. Tiene una sentencia para el varón. Ten cuidado con lo que vas a hacer. Eso te será tomado en cuenta. Se meten en un gran problema, porque el mandato de Dios es que lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe, incluyendo a los afectados. Ningún hombre lo puede separar. Pero entonces viene la cláusula de excepción. Entonces ahora viene esta cláusula de excepción que debemos de meter porque está escrito en la Biblia. La cláusula de excepción está entre las comas del texto. Ahora leeré el texto con la cláusula de excepción. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esa es la parte más complicada, porque está diciendo ahí a causa de la fornicación. Es decir, si vas a dar carta de divorcio, carta de repudio, ya está mal que te divorcies, pero si hay adulterio comprobado, si hay infidelidad comprobada, no de mirar a alguien para codiciarle, sino el acto flagrante del adulterio, si existe esta condición, solo por esta condición, dice el Señor, y solo por ella, ¿no?, pudiese existir la posibilidad de la carta de repudio. La Confesión de Fe de Westminster, cuando habla después del magistrado, habla del matrimonio, vale la pena darle una leída a la Confesión de Fe, habla de esta excepcionalidad. Pero por otro lado, las cláusulas excepcionales no son mandamientos, no son normativas, no es algo que tengamos que hacer. ¿Por qué no? Porque si encuentro a mi esposa en infidelidad, o ella me encuentra a mí en infidelidad, no significa que diga una de las partes, la Biblia manda que si tú estás en adulterio, me tengo que divorciar de ti. Esto no es un mandato. Es una cláusula de excepción para regir sobre la vida pecaminosa del pueblo. No es mandamiento, es cláusula de excepción. Porque por encima de separarse, por encima del divorcio, amados hermanos, lo decía la semana pasada de manera muy superficial, lo que debe de prevalecer en el creyente que tiene una cosmovisión cristiana y que es ciudadano del reino y que le ha aprendido a Cristo, debe de imperar en el creyente la reconciliación.
¿No es cierto que Pablo a los Corintios les dijo, si la mujer se separa y se quiere casar, regrese con su marido? ¿No es cierto que tenemos que buscar por todos los medios parecernos a Cristo? Yo sé que es completamente, casi imposible, muy difícil, que cuando ha habido una traición de adulterio de esta naturaleza, es bien difícil perdonarlo. Pero es cristiano, de gran bendición, el perdón y la reconciliación. Esto va en contra de nuestra lógica. Pero si tenemos el principio de que Dios aborrece, el repudio, el divorcio, tenemos que hacer lo imposible para preservar el matrimonio. ¿Para que yo sea feliz? No, para la gloria de Dios, para que el Señor sea honrado en mi relación. No puede ser una alternativa del creyente el divorcio, aún y con el adulterio. No puede haberla. Y es terrible. Hay iglesias en donde los mismos miembros de la iglesia, los pastores, están recomendando el divorcio. Esto no puede ser posible. Siempre está la reconciliación, siempre está el perdón. Ahora hay casos, por supuesto, que son terribles. Y si hay que separarse, pues tienen que separarse. Pero esto no puede venir de los labios de un pastor o de un hermano de la iglesia. Tomarán su propia decisión. Pero saben que han vivido una vida y que han tenido algo, aunque sea en la parte inocente, en donde el pecado estuvo inmerso en esta determinación. Pero la Biblia no autoriza el divorcio. Aquí está la cláusula de salvo por excepción. Salvo por fornicación, pero esto no es mandato. Esa es una cláusula de excepción para los que no han entendido el trabajo del matrimonio para una familia cristiana. Recuerden, hermanos, como dijo Pablo al respecto del matrimonio, que el matrimonio es un reflejo de la relación de Cristo con su iglesia. Y este principio no se puede romper. Que pudiera separarse una mujer o un hombre de su pareja porque adulteró, dice el Señor, esa es la excepción. Esa es la excepción. Pero con todo, el que se casa con la repudiada comete adulterio. Con todo. Pero solamente para la mujer, también para el hombre. En el capítulo 19 de Mateo, versículo 9, que hemos multicitado, dice: el Señor también está hablando de este asunto cuando le han dicho acerca de si se puede repudiar a la mujer por cualquier causa. En el verso 9 dice: y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, no solamente la mujer que fue repudiada, si se casa, adultera, sino el hombre que repudió a su esposa y se casa con otra, ese también comete adulterio. ¿Para qué entrar en tantos problemas? ¿Para qué exponernos a estar en contra de lo que Dios ha establecido si podemos cumplir la norma, esa norma maravillosa, ese principio hermoso de que el matrimonio es para siempre? Por supuesto que hay mucho más que hablar del tema. Por supuesto que nosotros tenemos que atender otras cosas que están en otros pasajes de la Escritura, como en Lucas, que también hace una referencia al Sermón del Monte, o incluso en 1 Corintios 7, que hay muchos principios importantes. Claro que lo tenemos que estudiar. Claro que tenemos que entrar en los detalles. Dice la confesión de fe que una persona inocente
que ha sufrido el adulterio de su otra parte, se puede casar como si la otra parte estuviera muerta. Pero ese como si estuviera muerta, es que no está muerta. ¿Qué hay que hacer para evitar caer en un pecado y sumarle a ese pecado otro pecado? Lo que tiene que hacer el creyente de hoy es luchar y mantener su matrimonio a costa de lo que sea. Porque Dios aborrece el repudio. Y si hay adulterio en alguna de las partes, la primera opción, amados hermanos, siempre será el perdón y la reconciliación. Si esto no funciona, quizá lo que sigue es esto. Pero esto es una última alternativa, como excepción. De todas maneras, no es agradable a los ojos de Dios. De todas maneras, a Dios no le agrada. Pero, ¿qué pasa con los que ya hicieron eso? Dice, pastor, esto me lo hubieran dicho a mí antes. Pero, ¿qué pasa con lo que ya sucedió ahora? ¿Es que viviré con esa condena? Déjeme decirle que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Si usted estuvo en esta condición antes de ser creyente y vino después con un nuevo matrimonio al Señor, esta norma es para usted a partir de ese momento. Pero si vino y los dos son creyentes y cometieron este pecado, los dos siendo creyentes, pidan perdón al Señor. De todas maneras el Señor perdona. Y ninguna condenación habrá para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Para los demás, cuiden su matrimonio. Que ni por su mente pase la posibilidad de la separación. Porque Dios ha privilegiado el matrimonio como un ejemplo de la relación de Cristo con su iglesia. Esto lo dijo el Señor en el Sermón del Monte. Lo volvió a decir en el capítulo 19. Hay todo un estudio en 1 Corintios 7. Y la Biblia completa empieza con una boda y termina con una boda y en medio del cortejo eterno. Respetemos ese modelo y vivamos, no para ser felices, sino para glorificar a Dios en nuestro matrimonio. Vamos a orar. Padre, qué difícil es esto. Y cada vez es más y más común. Pero nosotros sabemos que el matrimonio es como un pacto. Somos una sola carne. Lo que tú juntaste no lo debe de separar el hombre. Tú aborreces el repudio, Señor. Eres inmutable y no vas a cambiar de opinión. Entendemos, Señor, que tuviste que normarlo para poner orden entre el mundo pecador y esta cláusula de excepción. No nos alegra, pero regula nuestra vida pecaminosa. Permite, Señor, que los matrimonios de esta iglesia, aun y con sus diferencias, con quizá algunos pleitos, sean ministrados por ti a través de tu Espíritu Santo y que luchen como verdaderos valientes por mantener su matrimonio, aún si hubiera infidelidad. Ayúdanos en eso, Padre, porque solos no podemos. Estamos tan influenciados por el mundo, tan mal aconsejados por la familia, los amigos, los hermanos. Padre, el único consejo que vale, la única palabra importante
es tu santa palabra. Y tú has dicho que lo que has unido, ningún hombre lo separe. Ayúdanos en esto, Señor, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.